Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video tutorial de hoy vas a encontrar cada uno de los pasos que debes seguir para tejer este hermoso modelo de bolso o cartera. Miren cómo es, súper lindo. La verdad es que es bastante fácil de tejer. Ustedes lo podrán combinar de los colores que ustedes quieran, incluso hacerlo todo de un solo color. Si es primera vez que estás por acá, te doy las gracias por estar acá y te invito a suscribirte a mi canal si así lo deseas, activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Les voy a dar las medidas que tiene mi bolso para que ustedes tengan una idea. Tiene una medida desde acá hasta acá de 27.5 centímetros y de ancho tenemos 26 centímetros, así que es un tamaño mediano. Entonces vamos a ver qué materiales necesitamos para tejer este bolso. Para tejer mi bolsito yo usé aproximadamente 150 gramos entre los tres colores. Utilicé este material, Guaguita Plus. Es un material que me gusta mucho para tejer los bolsos. Vean cómo es bastante lindo, es gruesito, viene para un gancho de 3.75 milímetros y está compuesto por 100% acrílico microfibra. Yo lo voy a estar tejiendo con este ganchillo que es de 5 milímetros porque fíjense, vean que se adapta mejor al gancho de 5 milímetros que al de 3.75. Entonces ustedes pueden usar cualquier material que tenga más o menos este grosor y la mejor manera de identificar con qué gancho tejerlo es midiéndolo de esta manera. Vamos a necesitar también una tijerita, ganchitos marcadores, agujita lanera y una cinta métrica. Vamos a comenzar con un aro deslizado. Hacemos este giro, colocamos nuestro gancho en el centro, sacamos y hacemos una cadenita. Vamos a hacer dos cadenas. Estas cadenas no van a contar como punto, solo las hacemos para darle altura a la vuelta y vamos a comenzar a tejer dentro del arito puntos altos de esta manera. Vamos a ir tejiendo hasta tener 12 puntos altos. Bien, ya tenemos acá 12 puntos altos. Vamos a cerrar el arito alando esta colita que nos quedó por acá al principio. Cerramos bien y nos vamos a ubicar en el primer punto alto disponible, no en las cadenitas, sino acá. Allí vamos a hacer punto deslizado y para la vuelta número 2 nuevamente iniciamos con dos cadenas. Y en esta vuelta vamos a tejer dos puntos altos en cada espacio, en cada punto que tenemos de la primera vuelta. Uno y dos puntos altos. Nos vamos al siguiente y tejemos de igual manera dos puntos altos en el mismo espacio. Entonces continuamos así toda la vuelta. Deberíamos tener un total de 24 puntos altos. Ok, ya dimos toda esta vuelta número 2, tenemos 24 puntos. Cerramos de igual manera acá en el primer punto alto con punto deslizado. Iniciamos con dos cadenas y un aumento en el primer espacio, es decir, dos puntos altos en el primer espacio. Uno y dos puntos altos. Nos vamos al siguiente punto y en ese espacio vamos a tejer solamente un punto alto. En el siguiente espacio nuevamente un aumento, que son los dos puntos en el mismo espacio. Siguiente espacio, un punto alto solo. Siguiente espacio, dos puntos altos en el mismo espacio. Y entonces, siguiendo esta misma secuencia, vamos a continuar el resto de la vuelta hasta llegar al final. Bien, ya tenemos nuestra vuelta número 3 con un total de 36 puntos altos. Vamos a cerrar nuevamente acá
iniciamos con 2 cadenas y otra vez vamos a tejer un aumento en el primer punto alto, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Ahora en esta vuelta vamos a tejer en el siguiente espacio un punto alto solo, en el siguiente un punto alto solo y en el siguiente entonces sí volvemos a hacer un aumento, 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio. Tejemos nuevamente un punto solo, un segundo punto solito y otra vez 2 puntos en el mismo espacio. Esta va a ser la secuencia de la vuelta número 4 hasta que lleguemos al final. Ok, llegamos acá al final de la vuelta número 4. Tenemos hasta ahora 48 puntos altos. Entonces la secuencia para la vuelta número 5 iniciamos de igual manera con 2 cadenitas y en el primer espacio tejemos un aumento, un punto alto y un segundo punto alto en el mismo espacio. Luego vamos a tejer un punto alto solo, 2 puntos altos solitos y 3 puntos altos solitos. Entonces en el siguiente espacio corresponde nuevamente hacer un aumento, un punto alto y un segundo punto alto en el mismo espacio. Esta va a ser la secuencia que vamos a trabajar toda la vuelta número 5 hasta llegar al final. Ok, ya tenemos acá la vuelta número 5. Vamos a cerrar acá con punto deslizado. Iniciamos nuevamente con 2 cadenitas, un aumento en el primer espacio, 1 y 2 puntos en el punto número 1 y luego vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. En el siguiente espacio entonces toca realizar nuevamente un aumento, un punto alto y un segundo punto alto en el mismo espacio. Vamos a continuar trabajando esta misma secuencia hasta dar toda la vuelta. Ok, ya terminamos acá con nuestra vuelta número 6. Hasta acá vamos a hacer los aumentos y la circunferencia tiene una medida de casi 18 centímetros. Okay, ven que faltan como unos 2 milímetros para llegar a los 18. Entonces acá a partir de la vuelta número 7 vamos a cambiar la secuencia. Vamos a comenzar con 2 cadenitas, un punto alto en el primer espacio y vamos a tejer un punto en cada espacio hasta tener 5 puntos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Ahora vamos a saltar 1, 2 y en el punto número 3 vamos a tejer un punto alto, un segundo punto alto en ese mismo espacio. Vamos a hacer 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Fíjense, tenemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos más. Vamos a saltar 1, 2 y en el punto número 3 comenzamos a tejer puntos altos, un punto en cada espacio hasta que tengamos un total de 13 puntos altos. Bien, ya tenemos acá los 13 puntos altos desde que hicimos este punto acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, después de estos 13 puntos, volvemos a tejer la misma puntada que hicimos acá. 1, 2, en el tercer punto tejemos 2 puntos altos,
luego 2 cadenas y 2 puntos altos adicionales en el mismo espacio. Saltamos 1, 2 y en el tercero tejemos un punto alto y a partir de este punto alto comenzamos a contar 13 puntos altos más y volvemos a tejer esta misma puntada. Así vamos a hacer el resto de la vuelta hasta llegar al final. Bien, acá ya tenemos el último grupito de puntos. De esta manera saltamos 2, comenzamos a tejer acá un punto en cada espacio, el resto de los puntos que nos quedan disponibles. Entonces, acá antes de cerrar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Si sumamos estos 5, 8, 9, 10, 11, 12. Para completar la distancia que hay entre cada uno de estos puntos, que son 13, vamos a tejer un punto más en este espacio, como especie de un aumento. Cerramos acá en el primer punto. Con punto deslizado, vean cómo van a quedar estos espacios como puntiagudos. Y entonces ya a partir de esta vuelta, sí, vamos a repetir siempre la misma secuencia. Iniciando con 2 cadenas, punto alto en el primer espacio, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, y acá donde tenemos este grupito de puntos vamos a tejer en el centro. Nos ubicamos acá en el espacio de las 2 cadenitas y vamos a repetir lo mismo que hicimos en las vueltas anteriores. 2 puntos altos, 1 y 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos. Entonces allí vamos a saltar hasta el siguiente punto alto que está solito, no vamos a tejer en estos de acá. Saltamos allí, nos ubicamos aquí y continuamos tejiendo un punto en cada espacio. Ok, en el siguiente grupito de puntos como este repetimos 2 puntos altos separados por 2 cadenitas y luego 2 puntos altos más. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ok, ya terminamos con la vuelta número 8. Fíjense cómo nos va quedando nuestro tejido. Entonces, tal cual como hicimos esta vuelta número 8, vamos a continuar el resto de las vueltas repitiendo siempre la misma secuencia entre este grupito de puntos y este grupito de puntos. Siempre vamos a tener un total de 13. Ok, vamos a ir verificando eso para que no se nos vaya a comenzar a torcer nuestro tejido y vamos a continuar repitiendo, como ya les dije, esta misma secuencia hasta que alcancemos una medida de altura de aproximadamente 20 o 22 centímetros. Eso va a depender del tamaño que ustedes quieran que les quede su bolsito. Entonces vamos a continuar repitiendo la misma secuencia hasta alcanzar esa medida de altura. Fíjense, yo tengo varias vueltas de mi proyecto. Vean cómo queda este bolsito. Aún me faltan algunas para completar los 20 o 22 centímetros, pero les quería comentar cómo hacer el cambio de color por si ustedes quieren utilizar diferentes colores como lo estoy haciendo yo. Entonces, acá tenemos el nuevo color. Nos vamos al primer punto para cerrar y en lugar de tomar el color con el que hemos venido trabajando, vamos a tomar nuestro color nuevo y hacemos el punto deslizado. Ahora vamos a alar tanto el color anterior como el color nuevo. Hacemos una cadenita, apretamos muy bien y comenzamos a tejer nuestra secuencia. 2 cadenas,
punto alto acá y así continuamos entonces tejiendo con el nuevo color. Entonces el color anterior lo vamos a cortar y lo dejamos allí apretadito. Más adelante, cuando ya estemos terminando nuestro bolso, vamos a camuflar y esconder cualquier restante de lana que tengamos por allí. Bien, ya tenemos un total de 22 vueltas y una medida de 20 centímetros desde acá hasta acá, que fue donde comenzamos a tejer las vueltas sin aumentos. Así es que lo vamos a medir solo desde acá, porque esta parte de acá donde hicimos los aumentos queda como una base en nuestro bolso, entonces no lo podemos contar como altura. Bien, entonces ahora acá vamos a hacer la parte de la banda o el asa de nuestro bolso. Lo mejor de esto es que como hemos tejido este punto, ya tenemos divididos los espacios para esa parte, para el asa. Entonces fíjense, yo he estado tejiendo con este gancho de 5 milímetros, pero para tejer el asa y las últimas vueltitas voy a usar este de 4,5, que es 0,5 milímetros más delgado. Esto es para que la parte de acá arriba me quede más durita. Eso es totalmente opcional, yo lo hago porque normalmente mi tejido queda un poco flojo, pero si ustedes se encuentran a gusto tejiendo con el mismo gancho, no hay ningún problema. Entonces acá ya yo cerré mi última vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a tejer un punto bajo aquí en el primer espacio. Voy a acercar un poquito más. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar acá a este espacio. Acá donde tenemos este grupito de puntos vamos a hacer un punto bajo en el primer punto de aquí, en el siguiente y en el espacio de las dos cadenitas vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a comenzar a tejer cadenitas al aire y dependiendo de qué tan grande quieren ustedes el asa de su bolso, entonces van a hacer su cantidad de cadenitas. Si lo quieren un bolsito de mano, con 30 cadenitas estaría bien. Si lo quieren un bolsito o como tipo cartera para colgar en el hombro, entonces sí vamos a hacer un poco más de cadenas, que es en mi caso. Yo voy a tejer aproximadamente 50 cadenitas. Bien, ya yo tengo acá 50 cadenitas. Estas 50 cadenitas tienen una medida de 36 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer después de las cadenitas es saltar todos estos puntos que están acá. Nos vamos a ir al siguiente grupito de este tipo y en el centro, en el espacio de las cadenas, vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo, siguiente punto bajo, y entonces continuamos tejiendo puntos bajos todo el resto de la vuelta. De esta partecita de acá llegamos aquí y volvemos a hacer la misma cantidad de cadenitas que hicimos en el otro lado del asa. Saltamos todos estos puntos que tenemos acá y cerramos acá colocando el gancho en el centro donde están las dos cadenitas, hacemos punto bajo y continuamos con puntos bajos hasta llegar acá al final. Bien, ya dimos toda la vuelta. Acá en el primer punto bajo vamos a hacer un punto bajo nuevamente, que va a cerrar esta vuelta y a su vez inicia la vuelta 2 de puntos bajos. Entonces nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar a donde están las cadenitas. Entonces aquí llegamos a donde están las cadenitas, vamos a ir tejiendo un punto deslizado en cada cadenita que tenemos para la parte del asa. Entonces comenzamos aquí, punto deslizado, así vamos a ir por toda la cadenita. Llegamos acá, continuamos tejiendo puntos bajos
y en la siguiente cadenita nuevamente puntos deslizados hasta que lleguemos acá donde está el marcador. Ok, cerramos esta segunda vueltita de puntos bajos acá donde estaba el marcador, haciendo un punto bajo nuevamente, colocamos allí el marcador y vamos a hacer una última vuelta tal como hicimos la vuelta anterior, puntos bajos donde tenemos puntos bajos, y acá en la parte del asa donde tenemos nuestros puntos deslizados vamos a trabajar de igual manera puntos deslizados, pero quería explicarles que estos puntos deslizados de esta última vuelta los vamos a hacer tomando solo esta hebra de acá atrás. Colocamos allí nuestro gancho y deslizamos. No vamos a colocar el gancho tomando los dos aritos, las dos hebras de acá arriba, sino solo la hebra de atrás. Deslizamos, deslizamos, y así entonces vamos a continuar toda la vuelta. Donde tenemos puntos bajos, continuamos con puntos bajos, entonces hasta que lleguemos acá al final. Bien, ya terminamos con esta tercera vuelta. Esta va a ser la última vueltita. Fíjense cómo queda el asa, bien apretadita, no va a estirar mucho. Entonces acá, para finalizar, sacamos el marcador y nos vamos al primer punto bajo y hacemos un punto deslizado, jalamos un trozo de material, cortamos y ahora con una aguja de lana vamos a esconder. Bien amigos, ya hemos terminado con el paso a paso de este hermoso modelo de bolso o cartera. Fíjense cómo quedan los detalles. Algo súper lindo. Además que es un bolso muy fácil de hacer. Y si ustedes siguen cada uno de los pasos que les he explicado en el tutorial, les va a quedar bellísimo, exactamente igual a este. Espero les haya gustado este video. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.